Muy buenas tardes. Volvemos a hablar de la segregación, del secuestro legal que significa la cárcel. Secuestro legal no lo digo yo, lo dice Foucault, que es uno de los pensadores modernos más importantes en estos temas, autor de Vigilar y Castigar. La cárcel es un sitio, sí, efectivamente, de segregación, que no es muy lejano en la historia. Tiene 2 siglos de existencia. Una cosa es el encierro, donde se tuvo siempre a personas castigadas esperando otras penalidades, la lapidación, la pena de muerte, la deportación. Y otra cosa es la cárcel como pena, vale decir, la segregación de la libertad, la segregación que implica y de qué libertad se trata. En verdad, que lo que se quiere es que la libertad deambulatoria o locomotiva del individuo quede absolutamente a disposición del Estado. El Estado entonces lo pena por el delito cometido para que el individuo sea, como digo, segregado de la sociedad. Pero en realidad la pena hay de mucho más allá. Todo el mundo ha oído hablar de la cosificación que se produce en este tipo de establecimientos. Pueden darse establecimientos modernos, muy nuevos, modulares, pero siempre lo mismo. El individuo queda ahí prácticamente perdiendo la identidad, porque cosificar es eso precisamente, y la identidad se vincula con el principal derecho humano existente, la dignidad. Lo que se pierde ahí es, entonces, más allá de lo locomotivo deambulatorio, se pierde la identidad, el afán restringido de obrar, la posibilidad de hacerlo. Uno pasa a ser un número, y efectivamente hay cárceles en las cuales todavía se numeran. Y otra singularidad de las prisiones, sobre todo actualmente y sobre todo acentuándose durante este capitalismo neoliberal que nos toca vivir o sobrevivir según se vea, nos encontramos con que a esos sitios llegan los delincuentes fracasados. Porque en realidad los otros son individuos que rompen la red de la justicia. En la cárcel están siempre los mismos. Pasan los años y les puedo asegurar que no habría más que leerlas, por ejemplo, en nuestra capital o en las provincias, las denominadas historias clínicas. Y parece una cantidad de seres cortados absolutamente por las mismas tijeras. En Francia, con hogares eyectores, familias disociadas, chicos que van pasando de reformatorio, ¿qué digo reformatorio? Deformatorio en deformatorio,
que se fugan, que vuelven a ser capturados. Vale decir, esa forzada verticalidad que se ejerce sobre los chicos y los jóvenes, como que si la delincuencia fuese una gran industria de la que viven, ¿qué digo de la que viven? De la que vivimos muchísimas personas, incluidos los que luchamos en su contra, pues tendríamos que decir que esos chicos son nada más ni nada menos que la materia prima de esta gran industria. Se los almacena en grandes silos, que son estos reformatorios, llamados institutos del menor, eufemísticamente en la actualidad, y donde van pagando ciertos derechos de piso, van en todo caso subrayando su resentimiento social. Y esto es lamentable porque también existen en nuestros países, en nuestro país, desde hace buen tiempo, hogares para chicos de carácter privado, me refiero a ONG y fundaciones que sostienen hogares para chicos que vienen a ser estudiados desde el exterior. Un ejemplo de ello es Pelota de Trapo, la obra de Alberto Morlachetti. En verdad, entonces, que la cárcel tiene un continente de personas de abajo, en su gran mayoría. ¿Y qué es lo que se dice en la ley que debe hacerse con ellas? En realidad la ley, cuando se refiere sobre todo a estos temas, es bellísima, es maravillosa, es como una gran sinfonía, pero ahí está, contra los muros de la prisión, en todo caso. La ley es bella, pero su ejecutoriedad inexistente. Ustedes deberán recordar aquello del artículo 18 de la Constitución Nacional, en la parte final: las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, etcétera, etcétera. Pues ni sanas ni limpias. Todavía existen en el país posilgas inmundas, promiscuas, hacinadas de seres humanos. Y este artículo es sin duda, en esta parte de las cárceles serán sanas y limpias, el más vulnerado de toda la Constitución Nacional, porque este artículo proviene de las leyes de Indias, es un principio de Ulpiano, de un antiguo cultor del derecho romano. Viene de las leyes de Indias, pasa a los estatutos del primer triunvirato, luego obviamente pasa a la Constitución del 15, del 17, el Pacto Federal, finalmente recala, pero tal cual las cárceles eran sanas y limpias, en la Constitución Nacional. Y así queda, incluso en la reforma del 94 quedó con esos vocablos vetustos, y así la recibimos hoy.
Por eso digo que es sin duda el artículo más conculcado de la Constitución. Y por supuesto, otra de las formulaciones legales que se dan como fines de la pena de prisión en este caso, y de la cual todavía aún se habla, y se habla mucho, y hinchamos el pecho en congresos, en jornadas, en la cátedra, es de la readaptación social del delincuente. Esto de readaptación, esto de política de resocialización, de rehabilitación, es realmente algo que podría haber ocurrido en el estado de bienestar. Pero en la época capitalista, y sobre todo esta capitalista financiera, es una falacia. No se registra en la realidad. Les puedo asegurar que ni siquiera existe una definición sobre lo que es readaptación social. Una definición, aunque fuere descriptiva, nada. ¿Y readaptar qué sería? Bueno, readaptar implica desde su mismo vocablo el hecho de que alguna vez quienes van a ser objeto de esa readaptación han estado adaptados. Readaptación. ¿Y adaptados a qué? Nos preguntamos. Adaptados a una vida, muchas veces, vuelvo a insistir, sin chances, sin voz, social, readaptación social. Y social, cuando el individuo egresa de la cárcel de manera definitiva o de manera condicional, ¿a dónde va a volver? Pues al mismo sitio, a su misma sociedad, al mismo grupo, incluso que a lo mejor lo lanzó al delito. Además, como lo dije de entrada, a la cárcel llega cierto tipo de delincuentes. ¿Qué haríamos si por rara circunstancia, por rara avis, por razones de arcana índole, cayera preso un delincuente por corrupción o por algún delito de cuello blanco? ¿Cómo lo readaptaríamos? Si en realidad está más adaptado que nosotros. Digo, está más adaptado que nosotros. Viste mucho mejor que nosotros, además, incluido los jueces y algún fiscal que ande por ahí. Han viajado mucho más que nosotros. Están realmente adaptados a un mundo que parece no ser el nuestro, incluso. Vale decir que cuando nos preguntamos al delincuente, la adaptación social del delincuente, tenemos que estar hablando del delincuente preso, y el delincuente preso no registra ese tipo de individuos en la prisión. A veces uno piensa, cuando oye hablar así popularmente del delito, de los temores que engendra, de los que evidentemente nos vamos a referir, aunque sea
en un párrafo de esta charla, uno piensa que en realidad siempre que hablamos de delitos, que se habla por los medios de delitos, en realidad se habla de los delitos callejeros y urbanos, que son delitos que suelen arrancar abajo y son delitos dramáticos, porque atentan físicamente contra el ser humano. Son delitos dramáticos porque son vis a vis, cara a cara. O sea, víctima y victimario se ven, a veces luchan, matan, mueren. Pero también, como dicen en México, es una manera de hacernos voltear la cabeza hacia abajo. Porque si alzamos la cabeza hacia arriba, evidentemente tendríamos que hablar de los delitos que se pergenian entre las alfombras rojas de los ministerios, las intendencias, los delitos de las empresas transnacionales, los delitos, como dije antes, de corrupción, incluso que proponen esas empresas para llegar antes, pero también la corrupción política, estatal, y también hay otra corrupción diaria de pequeños hechos, pero totalmente delictivos. Si uno piensa realmente uno de esos hechos pensados, elaborados desde detrás de un escritorio por ejecutivos que a la vez son ejecutantes, uno de esos de esos hechos tiene un coste económico y social superior al detrimento económico causado por todos los delincuentes que están presos en todas nuestras cárceles. El detrimento económico de un delito desde detrás de un escritorio, vuelvo a insistir, uno solo. A veces también llegamos a pensar que una de las cosas que nos ha traído y subrayado el neoliberalismo, la política de mercado, el capital financiero y de servicios, es precisamente un tipo de delincuencia que ha sido absolutamente dejada de lado. Uno de los problemas que se presentan para elaborar bien estos casos, para que la gente que enseña derecho no cree simplemente tecnócratas legales con anteojeras, sino gente de derecho metida en las problemáticas sociales. Una de las formas, digo, esenciales para hacer una revisión crítica de esto que es la cárcel es, sin duda, previo a todo, definir si es posible la democracia neoliberal. Si es posible que el ser humano sea descartado, que el ser humano de abajo no interese. Yo en determinado momento de mi vida, hará 15 años o algo más,
estaba investigando la problemática que dio lugar a un libro que se llama SIDA en prisión. Y como mi vida académica transcurre bastante en México, hasta la actualidad, comenté este hecho a un amigo y me dijo, pero caramba, el ministro de Salud Pública del Distrito Federal es un gran hematólogo y que está metido en esta temática, creo yo. Me dije, ah, bueno, formidable, quisiera tener una charla con él, a ver si me logras una audiencia, le dije a alguien que resultó ser un amigo común, el doctor Sánchez Galindo. Y entonces a los 2 días estaba frente a este ministro que tuvo la bondad de recibirme y con el cual tuve un diálogo que me hizo ratificar muchas cosas. Cuando le pregunté cuál era la política que se seguía en México con respecto al SIDA, me miró, sonrió y me dijo, maestro le dicen al docente ahí en México, maestro, no tenemos política. Digo, pero política respecto al SIDA, no tenemos política. Entonces, a mi vez, le dije, bueno, la pregunta que le tengo que formular ahora carece de todo sentido, entonces. Dice, ¿qué pregunta? Y le iba a preguntar cuál es la política que utilizan en los reclusorios y cárceles mexicanas. Volvió a sonreír y me dijo, pues no tenemos política. Pero bueno, yo no le quiero hacer gastar más su tiempo, le agradezco mucho la entrevista, me quedo en la duda de por qué no tienen política. Dice, pues esa es la pregunta, ¿por qué no tenemos política? No tenemos política porque esa es nuestra política. Y me dijo después, mire, como yo sabía el porqué de su entrevista, le voy a dar a mirar un libro que tengo aquí, agregó él por las suyas, que seguramente usted me lo va a querer hurtar después. Y efectivamente, el libro que me tenía preparado era una especie de vademecum del Fondo Monetario sobre el tema del SIDA. Yo me senté en un sillón mientras él continuaba su charla con el amigo común y me puse a ver ese libro escrito en castellano y en inglés. Vale la pena que les cuente así en gruesos caracteres que el libro traía al principio una historia del SIDA, una historia absoluta, total, de cómo había empezado, hasta de Rock Hudson se hablaba por ahí. En un segundo gran capítulo nos encontramos con qué es lo que están haciendo los laboratorios para combatir al SIDA, es decir, los antirretrovirales. ¿Qué laboratorios trabajan? Y en un tercer capítulo se señalaban minuciosamente cuáles son los medicamentos que deben ser, los antirretrovirales, como digo, que deben ser propiciados para el primero, segundo, tercer periodo de la enfermedad. E incluso cómo esa enfermedad puede
mixturarse con otras enfermedades. Pero eso sí, en todos los casos decía, para mi sorpresa, el precio de esos antirretrovirales. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba también, hipotéticamente, la atención y el seguimiento médico de la enfermedad? Es decir, tenía desde el ELISA y el Western Blot, que son las formas de detección de la enfermedad del SIDA, hasta todo el tratamiento posible, pero eso sí, todo tarifado. Y al final se develaba el misterio. Se señalaba que los países tienen que hacer un cálculo de cuántas personas seropositivas tienen y cuántas en general enfermas de SIDA según su demografía, o sea, su cantidad de habitantes, para que el Fondo Monetario aprecie la circunstancia y en su caso pueda integrar a ese país un subsidio. Y ahí estaban por eso todos los precios. Ahí yo sentí, más allá de la charla que venía a sostener con este ministro, ahí sentí que este sistema neoliberal se desinteresa de seres humanos y solo se interesa en su costo, rendimiento y beneficio. Que había terminado, por así decirlo, con este capitalismo financiero, aquellos sentimientos humanísticos que habían inspirado tal vez los mejores movimientos sociales, políticos, por el otro, por el semejante. En verdad no sé cómo vine a parar acá, pero sí seguramente para decir que en la cárcel también nos olvidamos de los seres humanos. También los dejamos al azar. Y cuando hablo de presos también hablo de presas, porque generalmente quienes hablamos de estos temas nos referimos a los hombres, pero las mujeres padecen también esa pérdida de identidad, esa pérdida de afectos, porque la cárcel es un gran pulpo que succiona, que hace que la gente vuelva a cosas de su infancia o de su adolescencia, pero como retroceso, no como un buen recuerdo, como retroceso por lo que tiene que hacer. Es tratado y tiene que comportarse como un niño. Vale decir que todo lo que se puede hacer con respecto a la cárcel lo señalaba también un científico mexicano, Quirós Cuarón. La mejor cárcel que podemos esperar, el mejor sistema que podemos esperar es el de las cárceles vacías. Y actualmente estamos por eso intentando lograr alternativas o sustitutivos de la prisión tradicional. Hoy recordaba aquí el buen amigo que me presentó que yo hablé de prisión abierta hace unos cuantos ayeres. Y sí,
ya me daba cuenta que era necesario, aunque fuere para un buen número de presos, seleccionados, como se decía antes, tras un estudio biotipológico, hacer que esa gente goce de ningún rigorismo, que esa gente pueda seguir cumpliendo con sus otros derechos humanos, entre ellos trabajar. El trabajo es un derecho humano. En la cárcel se impone muchas veces el ocio forzado, y en las prisiones de mujeres, si se da trabajo, son trabajos para la sumisión. En definitiva, aquí se me pidió que hablara de los nuevos rumbos de las cárceles. Los nuevos rumbos, a mi gusto, serían, después de tantos años, después de trabajar 8 años para Naciones Unidas como experto en materia carcelaria, después de haber escrito, después de haber investigado, pues creo que a la cárcel habría que cambiarle en su modalidad como pena de nombre, volver a un nombre tenebroso, porque la cárcel es tenebrosa. Y, por cierto, intentar por todos los medios que los presos no pierdan todos los derechos y que no sean castigadas sus familias con esas requisas que se efectúan. Fíjense ustedes, hace tantos años se promovió la idea que en verdad pude rescatar en otras cárceles de otros países. Al que se requisa es al preso, cuando entra y cuando sale de la visita, no a su mujer, incluso vaginalmente, o a su criatura para ver si en el culito trae drogas. Pero no, la cárcel está hecha para eso, para martirizar. Porque no quieran saber ustedes qué ocurre cuando la mujer ingresa a esa visita llorosa por lo que le han hecho, o triste, o qué puede sentir el preso. En definitiva, yo creo, y así enseño en los lugares docentes en que me encuentro, acá en la capital, en San Luis, en México, hablo de la abolición de la cárcel, lisa y llanamente. Y estoy dispuesto a ampliar estos conceptos porque no me quiero quedar con las últimas palabras. Quiero que ustedes me pregunten, quiero que ustedes, si tienen fundamentos y motivos, no acepten mis conceptos, si así lo creen, y los debatamos. Porque precisamente nosotros estamos nada más ni nada menos que en libertad. Y somos seres que podemos expresarnos a pulmón lleno, decir lo que queremos, lo que sintamos. Y eso sin necesidad de hablar de libertad de ambulatorio, sentados en nuestras sillas nomás. Muchas gracias.